En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos ahora a invocar al Espíritu Santo para pedirle sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y de tus frutos. Haz que yo sepa con el don de sabiduría tener ese gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia y belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que es el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén. Bien, estamos viendo el tema de la vida consagrada en la Iglesia. Padre, qué hermosa oración. ¿Dónde se consiguió? Bien. Pues este librito ¿Qué libro es? oracional se llama. Cuando decimos vida consagrada, lo primero que hay que entender o recordar, porque ya lo hemos visto aquí, que la primera consagración del cristiano es su bautismo. O sea, cuando uno habla de vida consagrada, refiriéndose a religiosos o religiosas, no quiere eso decir que los que no somos religiosos o religiosas no estemos consagrados. Tampoco quiere decir que los laicos no estén consagrados. Ya les he dicho aquí varias veces la expresión de San Agustín a sus fieles. Decía, con ustedes soy cristiano por el bautismo. Esa es la consagración primera y más importante de todas. Después uno podrá reafirmar esa consagración por una vocación específica, ¿verdad? Pero el bautizado, el laico, hombre, mujer, desde su bautismo, es una persona que ha sido consagrada a Dios y ya no pertenece al mundo, en el sentido de mundo como fuerza opositora a Dios, en el sentido que le da San Juan en su Evangelio. Hoy vamos a hablar pues de la vida consagrada, es decir, de aquellos bautizados que habiendo sido consagrados por su bautismo, hacen una nueva consagración a Dios de su vida para un fin específico. Pero además se requiere la condición de que esa consagración sea estable y reconocida por la autoridad eclesiástica. O sea, que la persona consagrada quede constituida en una especie de, en un estilo de vida estable,
quede institucionalizada su consagración y su vida. Para entender, los consagrados se entiende en primer lugar los religiosos, la vida religiosa. Que claro, un católico, un cristiano laico puede llevar una vida, y debemos llevar una vida religiosa, ¿no? Obviamente. A ver si así no molesta este micrófono. Para entender así un esquema muy sencillo, existen en la Iglesia tres estados de vida: los laicos, los sacerdotes y los religiosos. Yo creo no es el micrófono, se debe hacer más bien ahí el aparato, no sé. Laicos, sacerdotes y más que sacerdotes, el sacramento del orden, que comprende 3 grados: diáconos, presbíteros y obispos. Esos son personas con esa consagración dedicadas al servicio del pueblo de Dios. Los laicos son todo el resto de la iglesia, digamos, pero allí hay otro estado de vida, que son los religiosos. Ahora, los religiosos pueden ser sacerdotes o pueden ser laicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los religiosos? Aquí en la ciudad tenemos jesuitas, franciscanos, dominicos, vicentinos, agustinos, etc. Hay otros más. Y de religiosas hay muchas más. Hay órdenes religiosas que comprenden al mismo tiempo sacerdotes y religiosos no sacerdotes. Obviamente, las congregaciones o institutos femeninos todas son laicas, porque en la Iglesia el orden sacerdotal no se le da a las mujeres, se le da a los hombres, pero sí la vida religiosa, que es a partir del bautismo, es una consagración especial en la vida religiosa también para las mujeres. Hay institutos de hombres que no tienen sacerdotes, son solamente laicos o hermanos, que se llaman hermanos. Bien. Aunque estrictamente hablando, los religiosos no sacerdotes y las religiosas, estrictamente hablando, son laicos. Sin embargo, son laicos que tienen una consagración especial y por eso pasan a formar un tercer elemento, una tercera parte o aspecto o dimensión de la vida cristiana. ¿De dónde nace la vida religiosa? La vida religiosa arranca del mismo Evangelio y tiene relación con los consejos evangélicos. Entre los seguidores de Jesús había unos a los que Jesús los invitaba a seguirlo en su vida ordinaria, en la vida de familia, en la vida de trabajo, pero había otros a los que los invitaba con una vocación especial, con un llamado de especial a una vida más estrechamente vinculada con Él, mediante lo que se llama los consejos evangélicos, que están ligados a los 3 votos que hacen los religiosos, que son
castidad, pobreza y obediencia. Ahorita vamos en su momento a explicar en qué consisten o por qué se llaman así. Andando el tiempo, bueno, recuerden por ejemplo que a un joven que se le acercó un día: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: pues sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme. Fíjense, ese vende todo lo que tienes, deja todo, deja tu familia, deja tu dinero, deja tus posesiones y sígueme, no se lo dijo a todos. Él tenía muchos amigos, muchos discípulos. Vimos Lázaro, Marta, María, que tenían su casa, vivían su trabajo, todo, muchísimos. A todos nos pide y nos exige dejar lo malo, eso sí, lo malo, el pecado. No es que uno les diga: ustedes sí pueden pecar, pero ustedes síganme sin pecar. No, eso sí que no. El pecado, lo malo, es parte, la renuncia a lo malo es parte esencial del seguimiento de Cristo. Todo laico, todo bautizado debe renunciar, como lo hacemos en las renuncias del bautismo, a Satanás y a sus obras, al pecado, a lo malo. Entonces, en la vida religiosa no es que se renuncie al pecado, porque eso, repito, lo tiene que hacer cualquier cristiano por su bautismo, sino que en la vida religiosa se renuncia a cosas que en sí son buenas, pero que se dejan para tener una libertad mayor y una entrega mayor al servicio de Cristo y de su iglesia. Por ejemplo, el matrimonio, ¿es bueno o es malo? Imagínense, Jesús lo elevó a la categoría de sacramento, de santificación. Es bueno. Pero un religioso que renuncia al matrimonio no está renunciando a algo malo, porque a lo malo ya tenía que renunciar como cristiano. Renuncia al matrimonio para tener una disponibilidad más total, una entrega total a Jesucristo y a su iglesia. Como dice San Pablo, el casado pues tiene que ocuparse de las cosas del mundo, del trabajo, de la familia, del esposo, de la esposa. Y eso no está mal, en eso sirve al Señor. Pero le queda menos disponibilidad para una orientación total centrada en Jesucristo. Tener dinero, el dinero no es malo. Propiedades, la casa, y aunque sean muchas propiedades y mucho dinero, en sí el dinero no es malo. Les decimos los bienes. Es malo si, por ejemplo, pues se lo roba o lo usa egoístamente o deja a Dios por el dinero. Claro que ahí hay una trampa en el dinero, los bienes materiales, pero en sí los bienes materiales no son pecado. Alguien puede ser muy rico y muy santo, depende de cómo use ese dinero y cómo se lo haya ganado. Pero por los consejos evangélicos, el religioso renuncia a la propiedad, a tener propiedades. O sea, renuncia a algo bueno, repito. No dice: yo voy a hacer voto de no robar, de no ganar dinero ilegalmente. No, eso tiene que hacerlo cualquier católico, cualquier cristiano bautizado. Usar de la propia libertad, que nunca es absoluta, ¿verdad? Pero sí, un cristiano, como cualquier otro ser humano, nada más que acá dentro de lo que es la libertad cristiana, orientada por la fe, por los mandamientos de Dios, uno puede disponer de su vida
Y digo hasta cierto punto porque al casarse pues ya uno se compromete con el otro y su libertad que tenía como soltero ya no es la misma. Pero como casados pueden tener su propia libertad de vivir aquí, de vivir allá, de tener esta casa, de tener esta otra, de tantas cosas. Hay un margen inmenso de libertad, siempre que no sea para lo malo. Repito que no se puede tener libertad para lo malo. Usted no puede renunciar a una libertad mala, pero sí el religioso renuncia a tener la disposición de su propia vida. Aquí vienen pues los 3 consejos evangélicos o los 3 votos: pobreza, voto de pobreza, de no tener posesiones; voto de obediencia, de poner su vida en manos de sus superiores; y de castidad, en el sentido de no casarse. El matrimonio también debe ser casto, pero es una castidad que no excluye el ejercicio de la vivencia de la sexualidad, y en este caso sí la excluye. No es obligación, es un consejo. El que quiera seguirlo es por un llamamiento especial de Dios. ¿Está claro? Sí. Pero además, ¿qué sentido tienen esos 3 votos religiosos? Porque, repito, se renuncia a algo bueno. Sin embargo, es algo bueno que con frecuencia en el ser humano se desvía y se hace malo. La sexualidad es buena, es un don de Dios, pero todos sabemos la inmensa cantidad de pecado que acompaña a un ejercicio desordenado de la sexualidad. El disponer de mi propia vida es un derecho de cada quien. Sin embargo, eso se puede convertir en un egoísmo de que yo nomás lo que yo quiero y no me importan los demás. Y el poseer bienes se puede convertir en una ambición desmedida, en una avaricia, en una codicia. Bien. El religioso es usado, podríamos decir, usado por Dios como un signo escatológico. O sea que invita a sus hermanos a pensar que si van a casarse, como dice San Pablo, no está allí el final. Que si van a tener bienes materiales, no está en eso la felicidad plena. Que si van a tener un ejercicio pleno de su libertad para moverse donde quieran, no está en eso la felicidad. Que el único absoluto es Dios. Es Dios. Y al decirles, miren, yo por vocación, porque así me ha llamado el Señor, renuncio a todo eso que es bueno, para centrarme como objetivo en esta vida, en Dios, les estoy recordando a ustedes, mis hermanos, que aunque estén casados, aunque tengan bienes, aunque sean libres, no está en eso la felicidad, sino que deben buscar a Dios sobre todas las cosas. O sea, por eso la vida religiosa, los religiosos son puestos por Dios como un signo escatológico en medio de la iglesia, es decir, que nos llama hacia el último fin del ser humano. Recuerden que Cristo una vez dijo que en el cielo no va a haber casados. A algunos casados les molesta eso, pero Jesús lo dijo, yo qué culpa tengo. Cuando le pusieron una trampa, ¿se acuerdan? Por la ley del levirato, que le dijeron una mujer se casó y enviudó. Y como era una vergüenza morir sin hijos, porque el muerto murió sin hijos, el marido murió sin hijos, entonces tenía que casarse con el hermano del muerto para
que sus hijos fueran hijos del muerto y ya no quedara con esa vergüenza de no haber tenido hijos, con nada que también se muere. Quién sabe qué les da a la mujer aquella que se moría uno tras otro, pero estuvo hasta 7. Y entonces le pusieron la trampa en el cielo de quién va a ser esposa, porque obviamente los judíos no aceptaban la poligamia, ya en tiempos de Jesús. Y él les dice: ustedes no comprenden, en el cielo no se van a casar, por 2 razones. Aquí, ¿cuál es la razón del matrimonio? Es doble: la mutua ayuda, el afecto mutuo, el cariño que se tiene, que les llena el corazón, todo eso, y la familia, los hijos. Pueden ser los 2 objetivos o uno solo, pero del uno solo es más importante el primero, ¿verdad? Que hay gente que no puede tener hijos, pero son un matrimonio unido y ahí está realizado el fin del matrimonio. Pues bien, en el cielo ya no se van a necesitar tener hijos, la humanidad va a llegar a una plenitud, a una madurez total, ¿no? Y en cuanto al amor, lo que pasa aquí es que nuestro corazón es limitado, al mismo tiempo que necesita amar, ser amado, es limitado. No podemos amar a todo el mundo, no podemos amar ni ser amados por todos, porque aquí todo es limitado, incluyendo el amor. Pero en el cielo llegaremos a la plenitud del amor. Ay, pero entonces en el cielo no voy a querer a mi esposo. Lo vas a querer mucho más, infinitamente más de lo que aquí lo quieres. Pero ese amor lo tendrás por todos, todos estaremos unidos en el infinito amor de Dios, que nos llenará a todos. Supongo que habrá una cierta permanencia de los lazos que teníamos aquí en la tierra, pero eso es secundario. El amor que aquí se busca en el matrimonio, allá no está referido a una persona o a otra, sino a todos, en un grado absoluto y sin ningún contexto sexual, sin una connotación sexual. Bien, pues la vida religiosa es lo que nos recuerda: estamos llamados a un amor absoluto. Claro que los religiosos viven aquí en la tierra pues de una forma muy limitada, muy imperfecta, ese ideal que todos debemos alcanzar, ¿verdad? Pero son como arrebatados por Dios con una vocación especial para que los sigan a Él y sean como signos de esa vida futura que todos vamos a tener en el cielo. Por eso digo que es un signo escatológico, para que los demás, sobre todo los laicos, recuerden a qué están llamados, cuál es su fin último. Por eso, entre los esposos, ellos deben procurarse uno al otro ese destino final y saber que aunque se quieran mucho, en el mejor de los matrimonios que se amen verdaderamente mucho, ninguno de los dos podrá satisfacer el corazón del otro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón solo se puede llenar con Dios. Entonces los esposos se ayudan a buscar y a encontrar a Dios. Alguna vez les decía a un grupo, y por poco y me tiran con las vacas. Dije, el adulterio es una búsqueda de Dios, pero equivocada. Porque muchos muy machos dicen: no, a mí no me basta una mujer,
necesito 2 o 3, o 4 o 5. En el fondo están diciendo que el corazón humano es ambicioso y solo se llena con Dios. Pero aunque tenga 100 mujeres no se va a llenar. Se va a llenar más siendo fiel a una, con verdadero amor. Pero ese amor no será más que un signo, un adelanto, una probadita del amor que le espera en el cielo a Dios. Así es que por buscar el amor en muchas mujeres o en muchos hombres, lo que va a hacer es perder el amor verdaderamente, porque esa gente no ama ni a Dios ni a sus esposas, ni a las mujeres. Pero en el fondo es un sentirse siempre insatisfecho. Los esposos deben reconocer que están insatisfechos, que su corazón está para mucho más que lo que el otro le puede dar. Tampoco se lo puede exigir porque él no se lo puede dar tampoco a él o a ella. Los dos son limitados. Solo Dios nos puede dar el amor que nuestro corazón necesita para ser plenamente feliz. Bien, la vida religiosa, eso es lo que nos recuerda. Solo Dios, la primacía de Dios en nuestra vida. Por eso desde los antiguos cristianos, muchos, y así nació la vida religiosa, dejaban el ruido de la ciudad, dejaban la familia, dejaban sus posesiones y se iban al desierto de Egipto, por ejemplo, a estar en una cueva, en una choza, poco a poco se les juntaban discípulos y se formaban monasterios para estar orientados únicamente hacia Dios, ya desde ahora. Como el padre de los monjes del desierto, San Antonio Abad, que era un muchacho joven, que oyendo un día en la misa el evangelio aquel: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, él dijo, le cayó como una llamada de Dios a él. Allí había mucha gente, lo estaba oyendo, pero a él le cayó de una manera muy radical. Dijo, voy a hacerlo literalmente. Él ya habían muerto sus papás, tenía dinero, tenía posesiones, pero tenía una hermanita. Entonces dejó bien asegurada a su hermanita con unas monjas para que la criaran, para que la educaran, y él le dejó su dote, desde luego, y le regaló todo lo demás y se fue al desierto. Pero eso lo hicieron muchísimo. A través de la historia ha habido muchas formas de vida religiosa. No me voy a meter en todas ellas porque los enredo, pero las primeras formas de vida religiosa eran principalmente dos. Esta que estoy diciendo, los monjes, que se dividían o se distinguían. Unos eran ermitaños, que vivían solos, y otros vivían en comunidad. Y las vírgenes consagradas, mujeres que dentro de la vida de familia se entregaban totalmente a Dios, y existen todavía. A través del tiempo, los monjes fueron los grandes civilizadores de Europa, por ejemplo. El padre de los monjes de Occidente es San Benito Abad, los benedictinos, que todavía existen, fundados en el siglo V, y todavía existen. Y de ellos se han desprendido varias ramas, como lo son los cistercienses, los trapenses, que son reformas de los benedictinos que después siguen su propio curso. Actualmente esa vida religiosa tiene dos características: los de vida contemplativa y los de vida activa, por usar un esquema muy simplificado. Los de vida contemplativa son los que viven en monasterios de hombres o de mujeres,
y se dedican principalmente a la oración, aunque trabajan mucho. Los monasterios son lugares de mucho trabajo, son fábricas, queserías, vinaterías, etcétera, etcétera. Muchos productos famosos salen de los monasterios porque tienen que trabajar para comer. Precisamente el lema de San Benito en su regla es ora et labora, reza y trabaja. Y dedican tiempo a trabajar, tiempo a orar, pero los tiempos para orar son muy grandes. Y su mismo trabajo es oración, pero dedican también tiempo larguísimo exclusivamente a la oración. Y hay pues monasterios de hombres y monasterios de mujeres. Aquí monasterios de mujeres, de hombres no hay aquí, de mujeres pues hay, que yo sepa, de dos clases: las carmelitas y las carmelitas, las adoratrices y las capuchinas. Son ejemplos de vida contemplativa, o sea, que están siempre en su monasterio, se dedican a orar y a trabajar. Eso sí, trabajan mucho, adentro, no va a estar ahí flojonas nomás y rezando todo el día, no, tienen su horario y tienen su programa de trabajo. Bien. Los demás religiosos son de vida activa. ¿Por qué? ¿Activa en qué sentido? Porque se dedican al apostolado de muchas formas, ya sea de la caridad en hospitales, en escuelas, en la predicación, en el estudio, para transmitir conocimientos, de investigación, pero lo hacen en contacto con la gente, con las comunidades, mientras que los monjes están siempre encerrados voluntariamente. Generalmente los monasterios masculinos, más que los femeninos, son como ranchos muy grandes donde ellos se explayan ahí. Pues no he seguido punto por punto los párrafos aquí, pero ahora los voy a seguir para hacer un resumen. Los consejos evangélicos, nos dice el 915, están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino. Repito, están renunciando a algo bueno, que es el matrimonio, es bueno, pero renuncian a él por amor al reino de los cielos, para seguir más estrechamente a Cristo, estar más en disponibilidad. La pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable, o sea, no que ahora lo hago y ahora no quiero y ahora sí y ahora no. Son votos, generalmente son graduados, votos temporales y votos perpetuos. O sea, el que hace los votos perpetuos, los votos temporales, pues es con un tiempo para calarse, ¿verdad? Para probarse, a ver si puede. Y puede renunciar a ellos, ya después dice, no, para mí no. Pero ya una vez que está convencido, hace votos perpetuos, es decir, para toda su vida. También los puede quebrantar, ¿verdad? Pero no ese es el plan. Entonces, los establecen en un estado de vida permanente, estructurado, institucionalizado, reconocido por la Iglesia como la vida consagrada. El estado religioso aparece, por consiguiente, como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo. Por eso la consagración religiosa es como una prolongación
o desenvolvimiento de la consagración bautismal. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen bajo la moción del Espíritu Santo, o sea, tiene que haber una verdadera vocación. Puede haber una equivocación en eso, después se dan cuenta y se salen, ¿verdad? Pero eso también puede ser el matrimonio. Algunos que no se pueden salir. Sí se pueden salir si hubiera una causal de morir, desde luego. Pero sí tiene que ser bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro, lo que les decía, el sentido escatológico. No olvidemos que esto lo está viviendo gente imperfecta, débil, nuestros hermanos religiosos, religiosas, monjes, monjas, religiosos, religiosas, son gente como nosotros, que tienen sus debilidades, sus tentaciones, sus caídas. Pero muchos de ellos realmente se santifican en ese estado de vida. Muchos no, llevan una vida mediocre, incluso muy pecaminosa, pueden llegar a vivirla, ¿verdad? Pero no ese es el plan, no es el proyecto de Dios, ni de ellos al comenzar, ni de la Iglesia. Su proyecto era ser santos. Entonces el religioso con sus 3 votos nos está recordando continuamente que solo Dios basta, que es el único que puede llenar nuestro corazón. Es el bien supremo y definitivo que todos buscamos. La pobreza es dejar de poseer, la castidad es renunciar al ejercicio de la sexualidad, que es muy legítimo y bueno, pero se renuncia precisamente a algo bueno. La obediencia, se renuncia a la afirmación de la propia voluntad en todo y se pone esa libertad en manos de otros. Como les decía, los 3 votos también nos recuerdan a todos que, sobre todo a los laicos, que al vivir la sexualidad del matrimonio no deben caer en el lado opuesto, en la divinización de la sexualidad como se hace ahora, como si la sexualidad fuera todo. Es parte importante de la vida, pero no agota la vida. Los que se obsesionan por ese aspecto se descontrolan. La pobreza es renunciar a la riqueza, y la riqueza es buena, pero también la riqueza encierra en sí una trampa de la codicia. Y la obediencia nos lleva a renunciar a la propia voluntad, pero también cuando la propia voluntad se diviniza, uno no quiere recibir órdenes de nadie, ni quiere una libertad limitada en ningún aspecto. En la Iglesia, pues, la vida religiosa ha sido como un árbol maravilloso que ha dado muchos frutos de santidad, de servicio. Fíjense, los religiosos generalmente son los que atienden religiosos y religiosas, hospitales, escuelas, son misioneros. Pongamos un ejemplo concreto. Cuando llegó el Evangelio de Cristo aquí a lo que hoy es el estado de Chihuahua, allá por 1560 y tantos, la década de 1560-70, llegaron los primeros predicadores del Evangelio, se hizo el acuerdo, como era en todo México, de que los religiosos venían a atender a los indios como misioneros. La primera población que se fundó
fundó en Chihuahua, en el estado, fue Santa Bárbara. Pero allí no había religiosos. Los religiosos primeros que llegaron eran los franciscanos. ¿Por qué en Santa Bárbara no había religiosos? Porque era un pueblo de mineros, de españoles, de criollos, de mestizos o de indios ya cristianos que venían a trabajar en las minas. Entonces no había indios paganos, digamos, no cristianos. Entonces ellos se pasaron a lo que es el Valle de San Bartolomé o Valle de Allende, y ahí sí tenían su misión con los indios. De ahí salieron a fundar otras misiones, por ejemplo, a San Francisco de Conchos, fue a atender a los conchos, a atender a los tobosos, a los calmares. Después llegaron los jesuitas, ellos atendían a los calmaras, a los tepehuanes. O sea, los religiosos, que entonces eran esos dos, franciscanos y jesuitas en el estado, aquí no hablo al principio de otros, excepto los que voy a decir enseguida, ellos se dedicaban a la misión, a atender, a predicar el evangelio, a convertir a Cristo a los indígenas, a las diferentes tribus que había en nuestro estado. Y los sacerdotes del clero secular, esos eran los que atendían a las poblaciones que ya eran cristianas. Por eso les decía que ahora se puede distinguir dos clases de clero: el clero secular y el clero regular. El clero regular son los religiosos, regular, se rigen por una regla especial, viven generalmente en conventos, en comunidad. Y el clero secular o diocesano es el clero propio de una diócesis que está bajo la autoridad del obispo, que es el superior, el pastor de una determinada circunscripción geográfica con una determinada población. El clero propio de esa diócesis es el clero diocesano de la diócesis, o secular, porque no está sujeto a una regla y a vivir en comunidad, ni monástica ni no monástica, sino que vive en sus parroquias entre la gente. Secular, porque en latín século significa el siglo, los 100 años que fue un siglo, pero significa también el mundo, la vida ordinaria. Entonces el sacerdote secular vive más o menos, porque también está obligado al celibato, vive como todo mundo, en su casa, en su familia, puede vivir con sus familiares o solo, mientras que nosotros no, tienen que vivir en monasterios o en conventos. Les decía que al principio, cuando los cristianos dentro del Imperio Romano buscaban mayor perfección y sobre todo apartarse de la corrupción que había en la decadencia del Imperio Romano, corrupción de costumbres, se apartaban del mundo, se iban a vivir solos como ermitaños, o poco a poco se iban congregando, sobre todo alrededor de algún maestro, una vida común, y nacieron los monasterios. También había las vírgenes consagradas desde los tiempos apostólicos, mujeres cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir un estado de virginidad, pero en el mundo,
formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo. Las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo. Signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa de Cristo y de la vida futura. Ahora, entre las religiosas y también entre los religiosos hay de todas clases. Hay, por ejemplo, una monja de Estados Unidos, de Hollywood, que vivía allí la vida de Hollywood, y de repente pues tuvo una conversión, era hasta divorciada, no era católica, se hizo católica, se metió de monja. En Tijuana vivió casi todos sus años de monja encerrada en la cárcel, encerrada voluntariamente, tenía una celda con todos los presos para atender a los presos, y ella fundó una orden para mujeres de mayor edad que no son recibidas en las demás órdenes porque quieren siempre jovencitas, ponen sus límites. No, esta dice de 40, 50, 60 años, aquí caben todos. Viudas, divorciadas, etc. O sea, son carismas especiales, son inspiraciones de Dios para que se cubran todos los campos de actividad humana, todas las necesidades humanas. Hay gente que se dedica a los más pobres, como la Madre Teresa de Calcuta, que fundó una congregación para los más pobres de los pobres, que recogían tirados de la calle como del basurero. En la iglesia primitiva había incluso formas un poco raras que con razón desaparecieron. Algunos se emparedaban, o sea, se metían en una celda tan estrecha que estaban ahí encerrados. Otros en una columna, allá vivían arriba, en una columna ancha, yo creo, para poder acostarse. Pero ahí vivían a la intemperie. Eran formas extrañas que desaparecieron, afortunadamente, porque eran un poco locas. Pero en el fondo lo que buscaban era a Dios. También modernamente han surgido los institutos seculares que son parecidos a los de las vírgenes cristianas de la antigüedad. Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Pues estos no son religiosos, no dejan el mundo, pueden ser médicos, arquitectos, profesores, empleados, obreros, pero están consagrados a Dios también por esos 3 votos, aunque no les llamen votos. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. O sea, son personas que uno las ve y se las sospecha de que esa persona es consagrada. A lo mejor es mi jefe en la fábrica, a lo mejor es mi profesor en la universidad, a lo mejor es el que me despacha en la tienda, pero es una persona consagrada. Son los institutos seculares, pero no son personas aisladas, están organizadas en una comunidad, en una congregación, aunque cada quien viva en su casa. También hay otras, las sociedades de vida apostólica, que no son propiamente religiosos, pero que también hacen los 3 votos, pero sí viven en comunidad. Sería inacabable el mencionar todas las formas de vida religiosa que hay en la Iglesia,
todas las categorías, todas las actividades que realizan. Basta decir que hay tantas que el Espíritu Santo ha inspirado para llenar todas las necesidades, tanto de la iglesia al interior como del mundo. Gente que siga a los enfermos, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis fundaron órdenes religiosas masculinas para atender a los enfermos y todavía existen, estoy hablando del siglo XVI, y existen ahora los camilianos, los de San Juan de Dios, religiosos que se dedican a los enfermos, religiosas que se dedican a los enfermos, a los leprosos. Hay en Italia una casa impresionante que reciben a niños teratológicos, o sea, niños que la familia rechaza porque han nacido con alguna monstruosidad. Que la iglesia no rechaza a nadie. Ahora todo eso fácil, aborto. ¿Sabían que en Estados Unidos no hay niños Down? Y en ciertos países del norte de Europa no hay niños Down. Pues dicen, pues ¿cómo le hacen para no tener niños Down? No, pues es que los matan antes de nacer. Los eliminan. Y la iglesia no dice, este es un regalo de Dios. La familia debe cuidarlo y lo cuida con mucho amor. Y si no lo quiere, la iglesia lo va a atender en la institución especializada. Hay para todo. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como el sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. O sea, son carismas que el Espíritu Santo inspira. Y muchas de estas obras y muchas de estas órdenes o congregaciones o institutos o comunidades han sido fundadas por laicos. Los mismos franciscanos fueron fundados por un laico. San Francisco de Asís era laico. Después se hizo diácono nada más, nunca llegó a ser sacerdote. Pero cuando fundó los franciscanos era laico. Por lo tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir en su consagración. Sí, porque aunque se dediquen al hospital, en la escuela, su principal orientación es su vida personal orientada hacia Dios. Y como resultado de ese encuentro más íntimo con Dios, les inspira la caridad para derramarla en sus hermanos, atendiendo en cárceles como esta monja, atendiéndolos en hospitales, atendiendo a los más pobres, etcétera, etcétera, para todos. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea de misionera. Como les dije, los grandes misioneros han sido los religiosos, son los que han llevado, son la vanguardia de la iglesia. De hecho, cuando un territorio de misión es misionado por los religiosos y ya hay una comunidad sólidamente fundada, estructurada, de cristianos, pasa al clero secular, pasa a la diócesis, para que sea atendida por la diócesis. Y ellos se retiran para ir otra vez a los extremos o a las periferias. En la iglesia que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención.
seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos, porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos, les dan testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo. Y terminamos con este hermoso párrafo del concilio. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna, adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Ese enfoque, pues, esa proyección escatológica. La vida religiosa nos enseña